Buenos días. Buenos días, en este evento que está animado. Vamos a comenzar la sesión de directores. Estamos a cargo del servicio de cine interna y a través de su servicio ya, de Carmona, de Estegui y de Maldonado, que nos van a presentar la. Así que. Vale. Buenos días, pues como ha dicho Rafa, somos Javier, Miren y yo, que soy Irene. Somos los R5 de Medicina Interna y vamos a dedicar a esta sesión general a dar un poco de visibilidad a una unidad de nuestro servicio que es muy conocida por algunos, pero bastante desconocida por la gran mayoría, que es la Unidad Médica de Asistencia Compartida e Interconsultas. Bueno, como todos sabemos, el avance de la medicina ha permitido que tengamos una población con una mayor esperanza de vida y eso supone que haya un mayor número de ingresos de pacientes cada vez de más edad y con ello también más pluripatológicos, con mayor polifarmacia y todo ello con mayor comorbilidad. Y esto no solo afecta a los servicios médicos, sino también a los quirúrgicos, porque cada vez se operan a más pacientes de mayor edad. Todo esto puede derivar pues, a que haya mayor complicación intrahospitalaria, mayor mortalidad, mayor riesgo de reingreso y con ello mayor coste sociosanitario. Pero ya no solamente el perfil de pacientes, sino también nuestra organización, ¿no? Hay una fuerte presión político-sanitaria de priorizar las cirugías. Además, nuestra organización del servicio, con consultas, con salientes de guardia, hace difícil que un mismo facultativo mantenga un seguimiento diario de un mismo paciente. Y además nos dirigimos hacia la subespecialización, ¿no? Que eso hace que sepamos cada vez más de una cosa, pero cada vez menos de otras muchas. Por eso el papel del internista está cogiendo cada vez más peso ya del que tenía por su enfoque global del paciente. Eso también lo hemos visto reflejado pues, en nuestra actividad diaria, ¿no? Aquí hemos presentado un poco el número de interconsultas del 2016 al 2024, donde hay un crecimiento anual de este número de interconsultas que nos llega. Vemos que bueno, hay un pico en la gráfica de la izquierda, que eso fue un poco el COVID, pero si corregimos la gráfica quitando las consultas COVID, continúa ese crecimiento paulatino del número de interconsultas. Añadir que estas interconsultas no engloban ni pacientes de la UMAC, ni pacientes de la interconsulta a la unidad de infecciosas, ni la unidad de corta estancia, ni la UCAPI. Pero claro, la asistencia que se da en interconsulta no es lo mismo que una asistencia compartida. Como todos sabemos, que esto está en todos los servicios, la interconsulta se inicia cuando un médico de un servicio solicita el soporte de otro médico de otro servicio para un problema concreto de un paciente. Entonces, la valoración se realiza de ese problema y se cierra cuando se completa el estudio o el tratamiento requerido. Esto hace, primero, que sea a demanda, segundo, que la responsabilidad del médico es limitada simplemente al motivo de interconsulta y también todos sabemos, ¿no?, la dificultad, al fin y al cabo, de la coordinación y la comunicación. Muchas veces no es posible ver al médico que ese día le toca, entonces lo dejamos escrito, no sé si lo lee o no lo lee, es decir, eso dificulta un poco la actividad. Y esto difiere mucho de lo que es la asistencia compartida, ¿no? Que es al final un concepto de un equipo multidisciplinar, donde la asistencia por parte de los servicios implicados se inicia desde el ingreso hasta el alta. Hay una comunicación fluida porque al fin y al cabo es un equipo que se conoce y la responsabilidad de las decisiones es compartida, ¿vale? Este término nace en Estados Unidos en 1996, por lo menos este modo de trabajo. Llega a España en 2013, cuando ya en el Congreso Nacional de nuestra sociedad se crea el grupo de trabajo de asistencia compartida e interconsultas, y solo es un año más tarde cuando se crea aquí en nuestro hospital.
Ha habido muchos estudios en base a esto, hemos puesto aquí un poco, pues 3 a destacar que engloban un poco el concepto que queremos transmitir, ¿no? La importancia del equipo de asistencia compartida en pacientes quirúrgicos, ya que se ha visto que se operaron más pacientes de mayor edad, con menor complicaciones y con menor estancia hospitalaria. A día de hoy hay 44 hospitales a nivel nacional que cuentan con esta unidad, ¿no?, de asistencia compartida. En Castilla-La Mancha solo hay uno y ese es el nuestro, ¿vale?, que es en el Hospital de Toledo. Entonces, bueno, ahora vamos a contar un poco cuál es nuestra actividad y cómo nos organizamos. Bueno, yo soy Miren, otra de los R5 de Medicina Interna, y os voy a hablar un poquito de la unidad de asistencia compartida que tenemos aquí en nuestro centro. Como bien ha dicho Irene, es una unidad que se ha empezado en febrero de 2014, que no se ha podido acreditar hasta este año en la SEMI de 2024, y como bien ha dicho Irene, siendo el primer centro de Castilla-La Mancha en tener esta unidad. Actualmente está compuesta por 3 facultativos de nuestro servicio, que son la doctora María Jesús Moyasay, la doctora Pilar López Castañera y la doctora Raquel Labra González. Como bien ha dicho Irene, se basa en una colaboración entre distintos profesionales continua durante todo el ingreso del paciente y en casos en los que se necesite incluso con un seguimiento posterior en las consultas externas. Es decir, que en ningún momento se deja al paciente solo, se le abandona, ni mucho menos, sino que siempre estamos con ello y haciendo asistencia pues, con los compañeros de las otras especialidades quirúrgicas. Actualmente la carga asistencial media diaria es de unos 30 pacientes al día, ¿vale?, de los cuales son una mayoría de traumatología, porque es con el servicio con el que se comenzó esta unidad, en la que se asumen todos aquellos pacientes de menores de 75 años con patología crónica, todas las infecciones osteoarticulares de igual edad, que suponen entre un 30 y un 40% aproximadamente del número de interconsultas, y también actualmente tenemos la atención médica al resto de especialidades quirúrgicas, que eso se realiza a través de la interconsulta. No es un seguimiento pues igual tan estrecho, tan dinámico como con la asistencia compartida, pero se está intentando llegar a ello. Actualmente el objetivo es mejorar la calidad asistencial de los pacientes complejos para que requieran de un ingreso en especialidad quirúrgica para mejorar tanto su estancia como su calidad de vida, como disminuir el tiempo de ingreso. En esta gráfica podemos ver un poquito pues, cómo se ha desarrollado nuestra unidad. Como bien he dicho, se formó en el 2014, en el que, como también he explicado un poquito, se empezó con la unidad de traumatología, con los menores de 75 años y todas aquellas infecciones osteoarticulares. Posteriormente, se incluyeron también las interconsultas de cirugía vascular y neurocirugía. Ya en el 2021 incluimos también la asistencia compartida con cirugía maxilofacial y cirugía plástica. En el 2024 se amplía el equipo con un nuevo facultativo y se empiezan a asumir todas las interconsultas de servicio, tanto médicos como quirúrgicos, como por ejemplo cirugía general o ginecología obstetricia. Y entre 2024 y 2025, que es donde nos encontramos ahora, se acredita la unidad. Aquí quería explicar un poquito las actividades docentes y científicas que ha llevado a cabo nuestra unidad, ¿vale? Empezando porque actualmente acepta varios rotantes de diferentes servicios, los de medicina interna, que rotamos actualmente en el 4º o 5º año de la residencia durante un periodo de 1 o 2 meses. También aceptan rotantes de primer año de reumatología y rehabilitación, que están con ellas durante el periodo de 2 meses, y desde hace poquito también se aceptan a los rotantes de farmacia hospitalaria, que están con nosotros 1 mes. Se han impartido algún curso en el SOFOS, de infección osteoarticular, que se dio en noviembre de este año, del 2024, y también se han impartido varias sesiones clínicas como la de osteomielitis, artritis sépticas, o un poquito pues, para explicar lo que es la asistencia compartida. También se han enviado varios estudios a congresos nacionales y también autonómicos, como son esos que dejo reflejado ahí, y se han establecido varios protocolos de los que hablaré un poquito más en detenimiento. Aquí dejo los certificados de estas comunicaciones que se han enviado a congresos y ahora voy a hablar un poquito de los protocolos. Tenemos el de infecciones articulares, que lo podemos encontrar como parte del PROA, en el que se habla de las artritis sépticas, las infecciones asociadas a prótesis articular, la osteomielitis del adulto y la espondilodiscitis. No he querido entrar en cada una de ellas porque me parece que son temas bastante complejos y puede ser un tema bastante amplio, que da casi para otra sesión entera, pero bueno, decir que sobre todo pues nos orientan un poco a identificar qué es cada una de ellas, cómo se diagnostican y orientar el tratamiento, tanto si tenemos un microorganismo aislado como si no. Y también según factores de riesgo, pues cuál es el más probable. Y también pues que no en toda infección que tenemos de entrada hay algunas como la espondilodiscitis que igual podemos esperar a la toma de muestras antes de entrar a cogerlas. Sí que he dejado reflejado cómo podéis entrar a buscarlo, porque me parece que es mejor que lo veáis vosotros que explicarlo yo aquí. Entonces, a través de la intranet nuestra del Toledo,
tenéis que entrar a la zona del PROA, ¿de acuerdo? Clicáis y ahí nada más clicáis os aparecen infecciones osteoarticulares. Si esto no lo encontráis, otra opción es hacer búsqueda de la UMAC y ahí tenéis directamente el enlace asociado a las infecciones osteoarticulares. ¿Vale? Otro protocolo, que este en verdad lo realizó traumatología y la UMAC fue más un asistencial, fue el kit para la toma de cultivos intraoperatorios. ¿Vale? ¿Por qué fue importante establecer que se necesita un kit de cultivo intraoperatorio? Bueno, o primero, ¿para qué se hizo? ¿No? Pues porque la toma de muestras en la infección pues tiene que ser homogénea, representativa y tener la menos contaminación posible. ¿Por qué era esto importante? Pues como bien ha dicho Irene, la población cada vez es más envejecida, tiene más problemas y además asocia también pues, que cada vez les operamos más, etcétera. Entonces, esto está condicionando que las infecciones musculoesqueléticas estén en aumento. Todo esto condiciona que el tratamiento de estas infecciones, que tiene que ser muy exhaustivo porque se basa en desviamiento quirúrgico agresivo, se basa en la habilitación del espacio muerto, la reconstrucción de huesos y partes blandas y sobre todo también en un diagnóstico microbiológico correcto para poner un tratamiento antibiótico dirigido. Es verdad que esto no siempre es posible, porque podemos tener biofilm o alguna otra incidencia, pero con este kit lo que intentamos es disminuir esos casos en los que no conseguimos ese diagnóstico microbiológico y poder así, pues eso, poner un tratamiento dirigido con menos resistencias y con menos efectos secundarios. También incluye 2 tablas, que son los criterios para definir la infección relacionada con fractura y los criterios propuestos en 2018 para la infección asociada a prótesis. También tenéis un pequeño descrito en el que aparece pues, qué compone el kit y cómo habría que utilizarlo correctamente. También este lo podéis encontrar en la intranet, este sería de otra forma, este quiere al gestor documental, clicar en la sección aquí de traumatología, porque como ya he dicho, fueron ellos quienes lo elaboraron con la asistencia de nuestra unidad, y ahí ya lo tenéis vosotros en el protocolo de uso del kit para la toma de muestras intraoperatorias. Otro de los protocolos que se ha realizado recientemente es el protocolo de administración de dalbavancina fuera de ficha técnica, ¿vale? Porque se vio que la dalbavancina es un antibiótico bactericida con gran actividad contra gram positivos, ¿no? Incluyendo el estafilococo meticilina resistente. Además tiene la ventaja de que es un fármaco que tiene una eliminación con una seguridad muy larga, por lo que permite que se pueda administrar tanto de forma semanal o bisemanal y esto al mismo tiempo permite que el paciente pueda estar en su casa y venir únicamente a ponerse la dosis del antibiótico. Entonces, se planteó que teniendo estas ventajas, en aquellos casos en los que no podemos aplicar otros antibióticos, ya sea por alergias, reacciones adversas o que necesitan un tiempo muy prolongado de antibiótico, por gram positivos, pues igual se podría emplear. Se realizó el estudio, la verdad que fue bastante positivo y entonces se pudo desarrollar este protocolo de administración. Y luego mencionarlo un poquito por encima, es el protocolo más antiguo que hay, yo creo que es el del uso del hierro, de la eritropoyetina y la transfusión en pacientes traumatológicos, que un poquito a lo que nos orienta es al tratamiento y prevención de la anemia en los pacientes que vamos a operar, las indicaciones de la transfusión postoperatoria y también su alternativa farmacológica, porque la transfusión tampoco es un procedimiento que esté exento de riesgos ni de complicaciones. También hablan un poquito, pues de la autodonación, del hierro y de la eritropoyetina. Y ahora ya doy paso a Javi, que os va a poner un poquito en contexto la actividad de esta unidad. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, yo soy Javier de Aristegui y lo que yo voy a hablar ahora es un poco los datos que hemos recogido. Cuando ha habido una ampliación en el servicio de la UMAC y de las interconsultas, desde octubre de 2024 se ha analizado sobre todo el número de interconsultas recibidas, que son 127, y se han podido también recoger datos sobre patologías más concretas, sobre todo, por ejemplo, las patologías de las infecciones osteoarticulares. Tenemos datos recogidos sobre osteomielitis, artritis séptica y las infecciones de las prótesis. Sí que es verdad que en referencia a las interconsultas hemos recogido muchos datos, pero en estas diapositivas voy a contar un poco lo más relevante. En esta primera diapositiva lo que cuento es sobre todo los motivos de interconsulta más frecuente. Sobre todo, pues el primero suele ser disnea, pero también muchas veces alteraciones analíticas como alteraciones iónicas o fracaso renal. Muchas veces también esas interconsultas van en relaciones con síndromes febriles, síndromes confusionales y también hay una parte de las interconsultas que sí que nos realizan sobre todo de cara al soporte en el tratamiento, ya sea, por ejemplo, un tratamiento domiciliario de cara a un ajuste antibiótico o ajuste de medicación o, por ejemplo, tratamientos en los casos de los pacientes, por ejemplo, quirúrgicos o posquirúrgicos que estaban anticoagulados o se les ha diagnosticado una trombosis durante el ingreso, qué hacer con esos pacientes, cómo anticoagularles y cómo seguirlos. Al margen de la unidad
que hemos comentado previamente, que empezó con traumatología, también hemos recogido las interconsultas de otros servicios realizadas a la unidad. Se pueden ver que me parece muy relevante que ya no es solo servicios quirúrgicos, también tenemos otras especialidades que son médico-quirúrgicas o médicas, ¿no? En esta gráfica se ve que además de urología, pues hay consultas de neurología, psiquiatría, otorrino, ginecología y otros servicios quirúrgicos diferentes a traumatología. Las interconsultas las analizamos también en función de qué día de la semana y la verdad que no vimos un cambio significativo, ¿no? Muchas veces podemos pensar que el viernes es el día de más interconsultas, pero en este caso sí que es verdad que no hay grandes diferencias entre el lunes y los fines de semana. También analizamos el tipo de interconsultas, porque bueno, yo como residente de quinto año en medicina interna, en las guardias muchas veces recibimos las interconsultas urgentes, pero es verdad que yo lo que puedo decir en mi experiencia es que cuando me hacen una interconsulta urgente, un servicio quirúrgico, es porque la propia guardia se ha puesto malo. Lo que quiero aquí reflejamos que más del 60% de las interconsultas se hicieron vía normal y fueron valoradas y en seguimiento por la unidad. Sí que es verdad que hay interconsultas que se hacen de manera urgente y que también fueron valoradas ese mismo día por el servicio de la UMAC y de interconsultas. También en esas interconsultas valoramos si esos pacientes, por ejemplo, se traspasaron o no a medicina interna, por si estaría indicado en el ingreso. Y sí que es verdad que en el 14% de las interconsultas sí que se traspasaron a nuestro servicio. Y luego también lo que analizamos, sobre todo describimos, es cuánto duraba esa interconsulta. No solo lo veíamos un día y al día siguiente pues dejábamos una pauta y ya seguía seguimiento por la especialidad que nos le hiciera. En realidad, ha habido bastantes días en los que se han seguido. Por ejemplo, luego decidimos subanalizar cuando llegaban los días más de 10, porque ha habido pacientes que se han seguido incluso más de 30 días, que ahí tenemos 3 casos. Luego, esta diapositiva me parece muy importante porque el índice de Charleston, voy a explicar brevemente qué es un índice de comorbilidad. Lo que viene a explicar es, al fin y al cabo, en función de la edad y las comorbilidades de nuestros pacientes, qué esperanza de vida a los 10 años tienen. Es decir, nosotros en medicina interna podemos ver pacientes, pues pueden ser más ancianos, pero vemos pacientes jóvenes con mucha pluripatología. Lo que viene a decir es que si el índice de Charleston está en torno a 6 o menor de 6,5, es que tienen una esperanza de vida a 10 años, es una comorbilidad leve o moderada. Con esto quiero decir que al fin y al cabo nuestros pacientes son jóvenes y tienen comorbilidades, es decir, necesitan el apoyo de la unidad de medicina interna para poder ajustar las distintas patologías crónicas que tienen, aunque tengan solo 60 años. Por eso el índice de Charleston a lo mejor en esos pacientes no es muy elevado. Dentro de las infecciones osteoarticulares, solo dejar claro que tenemos 52 infecciones de prótesis, 12 osteomielitis y 13 artritis sépticas. Y el contagio total de los pacientes que han sido valorados por la unidad, tanto ingresados como en consulta, esto no es de 2024, son 757 en los ingresados y luego el seguimiento en consulta se ha hecho a 450. Y luego ahora, en las siguientes diapositivas, además de contar de dónde viene la UMAC, su historia y lo que hacemos en este centro y los datos, queríamos poner 2 ejemplos prácticos en los cuales se ha puesto en práctica esta unidad y ha servido a los pacientes que están ingresados en otras especialidades. El primer caso que yo voy a hablar es una mujer de 61 años que sigue traumatología. Es una mujer que no tiene unos antecedentes relevantes, excepto que la sigue por una gonartrosis en las consultas de traumatología. En 2019, la paciente se le interviene una prótesis total de rodilla derecha, no hay ninguna incidencia y el seguimiento en consulta es adecuado. Pero nosotros la seguimos porque se le interviene de la rodilla izquierda en 2022, en febrero, y continúa el seguimiento. En principio, en la intervención quirúrgica no hay nada relevante, evoluciona favorablemente, pero el seguimiento en las consultas de traumatología, sobre todo al mes siguiente, la paciente comenta una clínica de distermia, dolor, algo de impotencia funcional y se le diagnostica de una infección de la prótesis precoz, de la prótesis articular. Entonces, no voy a entrar, pero está indicado en estas pacientes intentar preservar la prótesis y el tratamiento que se indica es el LAIR, que lo que quiere decir es intervenir quirúrgicamente, desvidar, limpieza exhaustiva, coger cultivos y preservar la prótesis. Nosotros, en el momento que esta paciente ingresa a cargo de traumatología, por el LAIR se le inicia directamente el seguimiento al ser una infección articular y seguimos los cultivos. Después de la intervención, tras ver los cultivos en los que crece un estafilococo epidermidis y estar los días correspondientes con tratamiento antibiótico intravenoso, se le realiza un seguimiento de las consultas de UMAC para seguimiento del tratamiento con linezolid por esa bacteria. ¿Qué pasa? Que en ese seguimiento
la paciente empieza a realizar un efecto adverso frecuente con el linezolid, que son las citopenias. Ingresó con una hemoglobina de 12 y seguidamente llegó hasta una hemoglobina de 7 y además con neutropenias fluctuantes. En este caso, valorando este tipo de paciente y posibles tratamientos que podíamos aportarles, se decide comentar con el PROA, con el servicio de infecciosas, la posibilidad de iniciar la dalbavancina, como ha comentado Miren previamente, que es un antibiótico con una buena semivida que permite manejarla ambulatoriamente y en el hospital de día y así también poder evitar la toxicidad por el linezolid. Esto es un poco el resumen de la UMAC que ha hecho con este paciente, ¿no? Pues sobre todo después de la intervención quirúrgica primera se inició una antibioterapia empírica por nuestra parte, se ajustó esa antibioterapia con el antibiograma después del epidérmidis y además en el seguimiento ambulatorio lo que conseguimos es seguir esos efectos adversos y esa tolerancia por si necesitan ajustar la medicación a ser tratamientos de muy larga duración. Y también poder iniciar la dalbavancina, que al fin y al cabo es un antibiótico que su indicación en ficha técnica es para las infecciones de piel y partes blandas. Y sobre todo la comunicación muy importante, ¿no? Con el servicio de traumatología, con el servicio de farmacia, con el servicio de PROA también, para poner la dalbavancina y con el hueco del hospital de día. Y ahora Irene os va a comentar otro caso. Bueno, este segundo caso lo hemos traído porque siempre se asocia a la UMAC con problemas infecciosos, pero ahora veremos que no siempre es el caso. También se ha asociado siempre con pacientes más añosos. Este caso también va en contra de esto, ¿no? Entonces presentamos a un varón de 56 años, hipertenso, diabético, hipotiroideo, SAS con utilización de CPAP, disfagia por acalasia, un hiperparatiroidismo por déficit de vitamina D, tuvo un episodio de vasculitis leucocitoclástica y tuvo también un adenocarcinoma de próstata que recibió radioterapia hace unos 5 años y ha tenido varios episodios de rectorragia. Además de todo esto, a nivel cardiológico, tiene una valvulopatía reumática con colocación de prótesis a nivel mitral y aórtica. Tiene un flúter auricular de difícil control con antiarrítmicos, se intentó también ablación, tampoco tuvo éxito y actualmente es portador de un marcapasos TRC. Y la última FEBI que tenemos es un 55% con hipertrofia del ventrículo izquierdo. Entonces, este hombre tuvo un accidente de tráfico con una colisión frontal, requirió valoración en urgencia, intervención por traumatología de manera emergente para estabilización de fracturas y posteriormente un ingreso de varios días en la unidad de cuidados intensivos para una estabilización hemodinámica. Entre todos los problemas que tuvo el paciente, tiene fractura a nivel del manubrio external, múltiples fracturas costales bilaterales, fracturas de huesos largos miembros inferiores, también en miembro superior creo que tenía al menos en el brazo derecho, fractura también visceral. Todo ello conlleva una anemia en un paciente que, no olvidemos, necesita estar anticoagulado, por eso que se inició una perfusión de heparina sódica. Todo esto también supuso un fracaso renal agudo no ligúrico, probablemente también prerrenal, entre otros casos, y un soporte respiratorio. El paciente se estabiliza en la UBI y pasa a planta de hospitalización, pendiente de terminar intervenciones para tratamiento definitivo de la fractura, cambio un poco a la anticoagulación de cara al alta y un ajuste también de marcapasos, incluso una valoración pre-cirugía. Entonces, claro, este paciente es verdad que está estable para poder estar en planta, pero es un paciente que va a entrar y salir de quirófano. Por lo tanto, hay que manejar dieta sí, dieta no, sueros sí, sueros no, y con ello manejo de glucemia en un paciente diabético, también que no se nos olvide. Manejo de sueroterapia en un paciente también cardiológico y con un fracaso renal. Vigilancia respiratoria, que en este momento a lo mejor es el menor de sus problemas, pero también está ahí con manejo de secreciones en un paciente que por dolor, entre otras causas, pues tampoco puede hacer no tiene una buena mecánica respiratoria. Manejo de la anticoagulación. Este paciente a día de hoy tiene una hemoglobina de 7, anticoagulado con una perfusión de heparina sódica, pendiente de reintervenir, si no, salida y entrada de quirófano de unas operaciones de traumatología que ya sabemos que suelen ser también con riesgo de anemización importante. Manejo también de la medicación habitual, ¿no? Este paciente al fin y al cabo habrá que manejar lo que él tomaba y ajustar e ir introduciendo poco a poco los fármacos imprescindibles. Y al fin y al cabo un punto de comunicación, ¿no? Entre los servicios de hematología, cardiología,
anestesia y sobre todo traumatología, que al final es el servicio que nos va marcando un poco las pautas y nos va organizando. Entonces, como veis, es un paciente complejo. Entonces, ya hemos visto un poco de dónde nacemos, qué es lo que hacemos y hacia dónde nos dirigimos. Pues bueno, por lo menos plantear, ¿no?, ampliación del equipo que nos permita asumir tanto la interconsulta como la asistencia compartida de aquellos servicios que lo soliciten. Realizar también un trabajo conjunto, sobre todo de valoración de pacientes complejos y, si precisa, pues continuar creando protocolos que faciliten una actividad entre los servicios. Continuar con la formación de residentes, tanto de especialidades médicas como quirúrgicas que lo soliciten. Y sin olvidar siempre, pues, publicar un poco de nuestra actividad, nuestros pacientes y nuestros resultados. Entonces, a modo de conclusión, pues resumir, la unidad médica de asistencia compartida nos permite una comunicación bidireccional y permanente, desde el ingreso hasta el alta, pudiendo compartir decisiones y responsabilidades, y con todo ello nos permite anticiparnos, ¿no?, disminuyendo así las complicaciones durante la hospitalización, posterior a hospitalización, y disminuyendo la prolongación de ingresos y de reingresos. Así que bueno, aquí dejamos los buscas para los que lo necesiten y muchas gracias por la atención. ¿Alguna pregunta, comentario? La sesión no ha terminado aún. Gracias. Bueno, ahora por la sesión. Tenía una pregunta sobre el tema del seguimiento posterior de consultas. ¿Lo generáis vosotros? ¿Lo manda el traumatólogo? ¿Cómo os organizáis porque parece que hay una asistencia, ¿no? Sí, vamos. El seguimiento, sobre todo, los pacientes que más seguimos en consultas, esos son los de las infecciones socioarticulares. Eso, cuando el paciente ingresa en traumatología, nosotros se inicia el seguimiento y demás, y al alta se va con un informe de traumatología y con una nota, con un informe de medicina interna, pues se inicia el seguimiento. Y nosotros, con las consultas de medicina interna, tenemos un hueco de trauma, no sé qué día es, los jueves, viernes, perdón. Entonces se gestiona el hueco ahí y se hace seguimiento, como si fuese un paciente de consultas de medicina interna global. Pero lo hacemos a través de eso, de ingreso, sobre todo en los pacientes que requieren ese uso de los tratamientos antibióticos a largo plazo, o si como que sea los seguimientos por medicina interna, también se seguiría eso en los casos. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, otra pregunta? Nada, pues lo dicho, enhorabuena por la sesión y el resto, mejor, nos vemos la semana que viene.